Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su profe Mabel Servín y hoy vamos a estar analizando dentro de matemática el contenido denominado ecuaciones de primer grado. Cuando hablamos de una ecuación, las ecuaciones deben tener dos características fundamentales. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, tenemos que tener una igualdad, como en estos ejemplos. Y en segundo lugar, debe aparecer una o varias letras cuyo valor es desconocido y nuestra misión consiste en hallar el valor de esa letra o de esas letras que se denominan incógnitas. Por ejemplo, en este caso, fíjense en el ejemplo A, tenemos la letra cuya incógnita vendría representada por X. Entonces, ahí es cuando tenemos una ecuación. Cuando cumplen esas dos características. Es una igualdad y además aparece una o más incógnitas. Es de primer grado cuando la incógnita aparece sin exponente, como en este caso la x no tiene exponente. En el caso que aparezca x cuadrado, x al cubo o alguna otra letra con exponente, entonces en ese caso ya no es una ecuación de primer grado. Siempre que la incógnita aparezca sin exponente es cuando tenemos una ecuación de primer grado. Los elementos de una ecuación son muy importantes para que nosotros podamos identificar. Nosotros tenemos aquí la igualdad. Todo lo que está antes de la igualdad, 5x más 8 menos 3x más 6, todo eso se denomina primer miembro. Y todo lo que está después de la igualdad se denomina segundo miembro. Los signos más y menos son los que separan los elementos que reciben el nombre de términos. Por ejemplo, 5x es un término, 8 es otro término, menos 3x es otro término, 6 es otro término y así sucesivamente. Entonces, también tenemos términos que reciben nombres especiales. Los términos que no tienen la incógnita al lado se llaman términos independientes. Por ejemplo, el 2, el 6 y el 8 son números constantes, son números, entonces en ese caso no están acompañados de la letra que es la incógnita y en ese caso reciben el nombre de términos independientes. ¿En qué consiste la resolución de ecuaciones de primer grado? Encontrar el valor que está representando la incógnita, en este caso el valor de x. Pero esa letra o esa incógnita puede estar representada por otra letra. Puede ser A, puede ser B, puede ser M, puede ser N, cualquier letra del abecedario. Eso es lo que manejamos dentro del álgebra. Nuestra misión consiste en juntar todos los términos que tengan X antes de la igualdad o en el primer miembro y los que no tengan X después de la igualdad. Aquellos términos que se cambian de lugar, es decir, estaba antes de la igualdad y luego aparece después de la igualdad, deben cambiarse haciendo la operación contraria. Si estaba sumando, pasa a restar. Si estaba multiplicando, pasa a dividir y así sucesivamente. Entonces, primer paso aquí en el ejemplo que tenemos. 5x más 8 menos 3x más 6 igual a 2. ¿Cuáles son los términos que tienen x? 5x y 3x negativos, solo 2. Esos términos están luego en el primer miembro. No voy a cambiar de lugar, entonces bajan igual, sin alteración. Entonces sería 5x menos 3x. Pongo mi desigual y me fijo en lo que estaba después de la igualdad. ¿Qué estaba luego después de la igualdad? El 2, y el 2 estaba después de la igualdad y acá sigue apareciendo después de la igualdad, entonces baja igual, no le cambiamos el signo. Sin embargo, acá yo tengo el 8 y el 6 que no tienen la incógnita, que no tienen X y deben estar después de la igualdad, es decir, les voy a cambiar de lugar. Y si van a cambiar de lugar, deben cambiarse haciendo la operación contraria. ¿Qué estaba haciendo el 8 aquí? Estaba sumando, pasa a restar. ¿Qué estaba haciendo el 6 aquí? Estaba sumando, también pasa a restar. Y resolvemos lo que está antes de la igualdad en forma independiente a lo que está después de la igualdad. ¿Qué tenemos aquí antes de la igualdad? 5x menos 3x. Hacemos una resta, nos queda 2x.
Y del otro lado siempre tenemos que tener en cuenta la regla de los signos de la adición. Signos iguales se suman. ¿Quiénes tienen el mismo signo? El 8 y el 6. La suma da 14, negativo, porque debe conservar el signo. 14 restamos con 2 porque el 2 es positivo y la suma de estos dos es negativo. Entonces tenemos 14 menos 2 que va a ser 12 y va a llevar el signo de mayor, en este caso negativo. Entonces aquí nuestra misión consiste en dejarle sola a la incógnita, en este caso a la X. Eso es lo que en matemáticas se conoce como despeje. Entonces aquí yo tengo 2x. Yo quiero solamente x. Lo que estoy teniendo aquí es 2 por x. Entonces este 2 que tengo antes de la igualdad me está molestando allí para que yo pueda despejar el valor de la incógnita. Entonces como está multiplicando aquí va a pasar al otro lado a dividir. Entonces voy a tener x igual a menos 12 dividido 2. Efectúo la división y al efectuar la división ya voy a tener el valor de mi incógnita. 12 dividido 2 vendría a ser 6 y también se aplica la regla de los signos. Menos dividido más da menos. Y aquí entonces ya llegué al valor de x. ¿Cuál es el valor de mi incógnita? Menos 6. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta siempre es que yo tengo que dejarle sola a mi incógnita. X es igual al valor numérico, que en este caso es menos 6. Aquí ya resolvimos entonces el ejemplo número 1. Aquí tenemos un segundo ejemplo que se diferencia del anterior por los paréntesis. Aquí tenemos paréntesis que tenemos que eliminar primero antes de efectuar los pasos que hicimos aquí en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Fíjense que aquí tenemos en el ejemplo 3x menos 25 igual a 2 por x menos 30 menos x menos 45. Enfrente de nuestros paréntesis vamos a encontrar un número o tal vez un signo. Ese número o signo que está enfrente del paréntesis lo que está haciendo es multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aplicamos lo que se llama propiedad distributiva. Este 2 que está enfrente de mi paréntesis voy a distribuir, se va a multiplicar. Voy a aplicar propiedad distributiva entre los que están dentro del paréntesis. Y aquí tengo un signo menos. No tengo ningún valor numérico. Si no aparece ningún valor numérico, significa que hay un menos 1 que no se pone. Porque en realidad en matemáticas ustedes saben que el 1 se puede omitir, ya que no es un error omitirlo. Entonces, por ejemplo, este menos 1 también distribuyo con los que están dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? 3x menos 25, que bajan igual porque no voy a hacer nada en el primer miembro. En el segundo miembro sí tengo mi propiedad distributiva para aplicar. Entonces sería 2 por x, 2x. Más por más da más, porque también se multiplican los signos. Después tengo 2 por 30 que va a ser 60. Más por menos, menos. También multiplico los signos. Y aquí tengo un menos 1. Entonces tengo 1 por x, x. Y menos por más, menos. 1 por 45, 45. Y menos por menos da más. Entonces ahí ya eliminé mis paréntesis. Y luego ya puedo aplicar los pasos que hice en el ejemplo 1. ¿Cuáles son los términos que tienen la incógnita o que llevan x y debo agrupar antes de la igualdad? 3x, 2x y menos x. Entonces, 3x tengo antes de la igualdad. 2x y menos x tengo después de la igualdad. Entonces, este 3x baja igual porque no voy a cambiar de lugar. Este 3x estaba antes de la igualdad, sigue antes de la igualdad, entonces no cambia. Este 2x que tengo acá va a pasar restando, porque aquí estaba sumando, pasa a restar. Estaba después de la igualdad. Ahora voy a colocar antes de la igualdad, entonces por eso hago lo que se llama transposición de términos. Y al hacer la transposición de términos debe hacer la operación contraria. Entonces este pasa restando y el menos x pasa sumando. Pongo mi
igualdad y veo qué es lo que sobra después de la igualdad que no va a cambiar de lugar. El menos 60 que baja igual y el 45 positivo que baja igual, porque estaban después de la igualdad. Ahora aquí, este 25 que tampoco tiene X, pero estaba antes de la igualdad, tiene que pasar después de la igualdad. Entonces va a cambiar de operación. Aquí estaba restando, va a pasar aquí a sumar. Entonces efectuamos lo que está antes de la igualdad por separado a lo que está después de la igualdad. Antes de la igualdad, ¿quiénes tienen el mismo signo? 3x y x. Y siempre es importante recordar que esta x que no tiene un numerito enfrente, en realidad tiene un 1 omitido. Entonces sumamos 3x más x, 4x. Y resto con 2x que tiene signo negativo. ¿Qué me queda? 4x menos 2x me queda 2x. Y del otro lado, ¿quiénes tienen el mismo signo? El 45 y el 25. Voy a sumar. 45 más 25. ¿Cuánto da la suma? 70. Y le resto el 60 que tiene signo negativo. Entonces 70 menos 60 me queda 10. Y finalmente lo que me queda es despejar la x. Necesito dejarle sola a la x. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Este 2x en realidad representa 2 por x. Entonces ese 2 que estaba multiplicando tiene que pasar al otro lado a dividir. Y x sería igual a 10 dividido 2. Resolviendo la operación me queda 10 dividido 2, que es 5. Entonces el valor de x en este caso vendría a ser 5. Y allí tenemos entonces también el resultado o el valor de la incógnita del segundo ejemplo. Espero les sea útil para que puedan resolver las actividades propuestas.